nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Nicaragüenses conmemoran el 4º aniversario del inicio de las protestas sociales en el país. A 4 años de la masacre, Rosario Murillo advierte que la soberanía no se discute. ONU le recuerda a Ortega que la impunidad no es para siempre. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 18 de abril del 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. Organizaciones opositoras y civiles conmemoraron este día el 4º aniversario del inicio de las protestas sociales en el país, las que fueron reprimidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dejando una estela de heridos y más de 300 muertos. A la fecha, se contabilizan 181 presos políticos y más de 100.000 exiliados, mientras el país continúa inmerso en una crisis política y socioeconómica. Los opositores en el exilio prepararon una jornada global que ha incluido misas, plantones, visitas a embajadas y conversatorios en diferentes partes del mundo. Escuchemos al exreo político profesor Gabriel Potoy, a Susana López, madre del joven asesinado Gerald Vázquez, y a Yaritza Rostrán, miembro de la Unidad de Presos Políticos de Nicaragua. Recordamos la tragedia del 2018, pero con ojos de esperanza, que comienzan a ver el fin de esta larga noche, en la medida en que todos nos acerquemos con nuestras propias identidades y dentro de nuestras propias organizaciones, plataformas, más cerca estará ese día. Y que hemos recorrido cuatro años sin que nos hayamos dado un minuto de silencio entre la brutalidad de la represión, porque sabemos que a 4 años el gobierno de Nicaragua no nos ha dejado tranquilos como familiares. Hemos vivido bajo amenazas, pero aquí seguimos firmes y dignas bajo la pala y la represión. Levantamos un museo de la memoria donde el pueblo de Nicaragua no olvidaremos los hechos ocurridos del 2018, porque tiene un rostro, los rostros de nuestros hijos asesinados, que todavía el gobierno de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad y sabemos que no se ha hecho responsable. La caída de la dictadura solamente será posible mediante un trabajo concertado y bien organizado entre la comunidad internacional y la oposición unificada de Nicaragua. Las organizaciones suscriptoras hoy nos comprometemos en esta nueva etapa de resistencia y de lucha, enfocados en un diálogo franco, al fortalecimiento de la confianza, el encuentro y la rearticulación de nuestras fuerzas y unidades. La Unión Democrática Renovadora UNAMOS y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia coincidieron en su demanda de justicia para las víctimas y las libertades para los encarcelados políticos. Manifestaron por aparte que es oportuno recordar que los ideales de la lucha cívica por una Nicaragua en democracia y libertad siguen en pie y que la lucha del pueblo seguirá teniendo vigencia porque la historia demuestra que los nicaragüenses no pueden acostumbrarse a vivir en la opresión. La portavoz del régimen, Rosario Murillo, declaró este día que la soberanía del país no se discute y por el contrario, se defiende a través de las armas. De sabiduría y serenidad de espíritu, dijo luego. Remarcó que abril es un mes de victorias y paz. La represión gubernamental aumentó en los últimos días, a las puertas del 4º aniversario de la rebelión de abril. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció el asedio policial en contra de Carlos Pavón, padre de Richard Pavón, joven asesinado el 19 de abril de 2018 en Tipitapa. Los oficiales se apostaron desde las 8 de la mañana en las afueras de su vivienda.
También el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, denunció este lunes que al menos 4 periodistas y 2 medios de comunicación sufrieron asedio policial. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se solidarizó este día con las víctimas de la represión y los presos políticos de Nicaragua. A través de su cuenta en Twitter, la oficina a cargo de Michelle Bachelet denunció las condiciones inhumanas en las que se encuentran las personas arbitrariamente detenidas, así como el impedimento de vivir en libertad y ejercer derechos en el país. La ONU, quien recién aprobó un mecanismo para investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, también le recordó al régimen de Ortega que la impunidad no es para siempre. El rapero y exreo político Luis Miguel Esteban Lesage dedicó una canción a la banda musical Monroy en su homenaje, cuyo vocalista, Josué Monroy, se encuentra detenido desde el 12 de abril por motivos desconocidos. Semanas antes del arresto, Monroy había interpretado en público su canción titulada En el ojo del huracán, que hace referencia a las protestas sociales, por lo que Luis Lesage, conocido como el rapero místico, decidió escribir desde el exilio una canción homónima en solidaridad con los artistas. Este día también se conoció que el régimen expulsó del país al productor musical nicaragüense costarricense Leonardo Canales, detenido desde la semana pasada. El espacio cultural La Antesala, que era dirigida por Canales, informó que el joven fue deportado y el proyecto cerrado. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Hace 4 años, grupos de choque del partido gobernante FSLN, con el consentimiento de las autoridades, agredieron a nicaragüenses que se manifestaban contra las reformas al Seguro Social. Adultos mayores, estudiantes, activistas y periodistas fueron atacados y asaltados. Desde entonces, las protestas y la represión gubernamental incrementaron. Al registrarse las primeras víctimas mortales, nació la Asociación Madres de Abril, AMA, la organización que reúne a los familiares de los más de 300 asesinados, que continúan demandando justicia y no repetición. Susana López es parte de la Asociación Madres de Abril. Se unió a este grupo después del asesinato de su hijo, Gerald Vázquez, uno de los 2 jóvenes que murieron en la Iglesia Divina Misericordia en Managua, la madrugada del 14 de julio de 2018. El día anterior, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había ordenado evacuar con balas a los más de 200 jóvenes que se tomaron la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua. Tras la avanzada de la policía y paramilitares, los atrincherados se refugiaron en el templo religioso. Fueron 19 horas bajo fuego y una bala le arrebató la vida y los sueños al hijo de Susana. Escuchemos a doña Susana López, quien se encuentra en el exilio en Costa Rica. Gerald era un niño. Desde la edad de 5 años le encantaba bailar el folclore, era un niño carismático, él sí podía ayudar, ayudaba, él nunca fue una persona egoísta, siempre estuvo pendiente de sus hermanas, de todo todo el contorno, hasta de sus propios amigos del colegio, la universidad. Gerard era una persona que realmente tenía un buen corazón. Yo nunca pensé ser parte de las Madres de Abril, nunca. Jamás se me pasó en mi mente, porque Gerald ingresó el 7 de mayo. Nunca pensé, yo lo único que pedía a Dios es que no me le pasara nada. Cuando logró llegar a la casa, realmente los paramilitares nos comenzaron a rodear. Y él se sintió sofocado, porque realmente él decía que se sentía más seguro en la universidad que estando fuera de ahí, porque había muchas cosas, ya los mantenían muy vigilados. Pero yo jamás se me pasó en mi mente que nosotros íbamos a pasar esa tragedia, y que realmente el dolor de una madre por la pérdida de un hijo era lo más triste que yo miraba.
pero lamentablemente pues me tocó y me toca vivir eso, pero como les digo, mi lucha se mantiene firme en memoria por todos los asesinados. Después de 3 años en resistencia entre Nicaragua, apoyando siempre por la libertad de los presos políticos, cuando se levantó el Museo de la Memoria, o sea, fueron 3 años muy arduos dentro de Nicaragua. Pero lamentablemente, y también a llevar las denuncias a nivel internacional, porque a través de nuestras denuncias se logró que el GIEI en su momento se logró ese informe donde en la actualidad se han podido ver que en Nicaragua se cometieron y se sigue cometiendo crimen de lesa humanidad. Me trajo al exilio porque estoy aquí en este país, digo yo, solo por exigir justicia y libertad y una democracia por mi país, y para que cumplirle por lo menos un sueño anhelado que mi hijo siempre anheló, era una Nicaragua libre y con democracia, porque realmente el gobierno lo que ha hecho es monopolizar, tener el control total de todas las instituciones. Eso yo lo miraba desde tal vez en las últimas elecciones después del 90, que se miró el pacto, que nosotros mirábamos. Yo miré pues en ese momento que, por ejemplo, a Bolaños no lo dejaron gobernar, al otro no lo dejaron gobernar, y se robaron las elecciones, y yo decía, ¿para qué iba a ir a votar? Se miraba todo eso. Pero realmente el 2018 los marcó a todos, porque realmente el gobierno demostró su verdadera cara. No solo nos quitaron a nuestros hijos, sino que también tenés que cuidarte que no te detengan, porque realmente es injusto que después que te asesinen a tu hijo, yo decía, caer presa, no, por Dios, eso yo no lo iba a aguantar, porque realmente nosotros como opositores, como personas de bien que queremos una Nicaragua libre, con justicia, libertad y democracia, es injusto que te torturen no solo físicamente, sino también emocionalmente, porque Nicaragua realmente después del 2018 se volvió una cárcel para todos. Pero gracias a Dios logré salir del país a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo, pero aquí estoy siempre firme por la justicia de nuestros hijos. Consultamos a nuestros lectores qué recuerdan de ese abril y cómo ha cambiado sus vidas desde entonces. Escuchemos sus experiencias enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Hoy, 18 de abril, es recordar y volver a vivir que, habiendo salido a protestar contra las reformas del INS, se convirtió este día en una masacre realizada por el régimen de los Ortega Murillo. Pensar en los jóvenes que murieron, que ofrendaron sus vidas por esta patria, por la libertad de esta patria, es pensar de que ellos ya están descansando en paz. Pero en su memoria, Nicaragua no puede descansar. Todos los nicaragüenses debemos continuar luchando por la justicia y por la libertad de esta patria. Hoy solo me queda pensar en todas esas madres de esos jóvenes que merecen que se haga justicia, que no haya impunidad. Hoy vivimos en una Nicaragua diferente a antes del 18 de abril y después del 18 de abril. Es una Nicaragua en la que la zozobra es la que impera. Desgraciadamente, la emigración ha aumentado. Una economía frágil totalmente. Una realidad
que no quisiéramos estar viviendo, pero estamos aquí los que nos quedamos porque amamos a nuestra patria, amamos esta tierra que nos vio nacer, pero también amaremos el día que caiga la dictadura de Ortega Murillo. Les comento de que esto es algo que esto nunca se va a olvidar uno, jamás de los jamases, nunca se nos va a olvidar. Algo, las madres de los asesinados, las madres de los exiliados, la de los presos, tenemos a nuestros presos, que se nos dificulta, se nos hace difícil ir a ver a nuestros presos, con dificultades y con todas las necesidades que pasamos, eso nunca se nos va a olvidar. Así que algo que les comento y les digo, no es todo bueno, no es todo color de rosa. No crean que nosotros como madre vivimos feliz, no, vivimos triste, nuestro corazón arde y llora de tristeza. Está partido nuestro corazón porque nuestros familiares, unos presos, unos exiliados y otros que se han ido de este mundo para nunca volverlos a ver. Ese abril del 2018 fue el principio para que la mayoría de nicaragüenses que no sabían o que no querían ver hasta dónde era capaz este cruel, inhumano, asesino, dictador que está gobernándonos, de actuar contra la población. Y tuve que estar en el exilio cuando el servicio militar, porque ¿quién soy yo para irle a quitar la vida a otro ser humano, a otro hermano nicaragüense solo porque alguien te lo pide? No. Yo puedo pelear por mis hijos, pero tampoco voy a matar a alguien por ellos, no. Desafortunadamente, después de abril de 2018, igual, la tragedia me volvió a abarcar. Fui un padre que tuvo 2 hijos retenidos en el Chipote, cuando fueron a hacer los desmontes de los tranques, los asesinos estos, los famosos trabajadores y paramilitares de la alcaldía y todos los trabajadores del Estado que se prestaron a esa salvajada. La verdad es que para mí, desde el inicio de la fundación del Frente Sandinista como una institución gobernante, no fue de mi agrado, porque han sido crueles, asesinos, delincuentes, ladrones. Ha sido lo peor que nos ha pasado, honestamente. Bueno, esto me recuerda, por ejemplo, cuando un anciano que protestaba, porque fue el inicio de que nadie nos imaginábamos que los ancianos serían con su protesta por el asalto que Ortega le estaba haciendo a los pensionados. Nadie se imaginaba, nadie nos imaginaba que los ancianos iban a salir a protestar y que tampoco pensábamos que el Frente Sandinista lanzara la violencia contra los ancianos. Recuerdo un anciano que le rajaron, como decimos en buen nicaragüense, le desguaparon la cabeza. Y no era agua la que chorreaba por su rostro, era sangre. Recuerdo cómo los motorizados matones al servicio del Frente Sandinista desde los años 80 salieron una vez más a relucir y a recordarnos los 80, cómo agarraron a los ancianos sin piedad. Sigamos escuchando a doña Susana López, madre del joven de 19 años, Gerald Vázquez, asesinado en 2018. Me da gusto que la comunidad internacional esté apoyando a las víctimas, porque lo único que queremos es que la comunidad internacional nos apoye con una verdadera comisión y que realmente se mire que en Nicaragua se han violado todos los derechos humanos. Y lo que le pido a la comunidad internacional, que todos estos crímenes sean juzgados y que paguen los asesinos, desde el alto mando hasta el último, que se mire verdaderamente la justicia para nuestros hijos. Yo le pido a los jóvenes que están dentro de Nicaragua que no pierdan las esperanzas,
porque realmente es triste que el gobierno quiera mantener el control total de todas las universidades. Realmente lo que quiere el gobierno es que la juventud, tener un control en la juventud, pero sabemos que la juventud de hoy por hoy no ha superado toda la tragedia que hemos vivido y que se ha vivido dentro de Nicaragua. Y a todos los jóvenes que están en el exilio, lo único que siempre les he dicho es que sigan estudiando, que sigan su vida, que se preparen porque realmente lo que queremos es un cambio en Nicaragua, y ese cambio será algún día, y tienen que estar preparados para ir a dar lo mejor a su país, porque realmente hay que seguir adelante, y lo único que hay que pedirle siempre es sabiduría a Dios, fortaleza, porque es lo único que nos ha quedado, y sabemos que estamos en un momento que a 4 años sabemos que no hemos salido del país, no hemos tenido justicia, pero como madre no la he perdido, ni la hemos perdido, porque sabemos que estamos batallando contra personas diabólicas que han querido un control total de Nicaragua y quieren pisotear a un pueblo que realmente lo que quiere es libertad, democracia. Y se le demostró el 7 de noviembre y se le ha demostrado desde el 2018 que hemos estado realmente, hay una fraternidad, una solidaridad verdadera entre nosotros, a pesar que ellos los pueden tener encarcelados. Mientras ellos crean que nosotros nos vamos a callar, no nos callaremos. No, nuestros ideales, nuestro futuro, me incluyo porque creo yo que voy a ver esa Nicaragua que verdaderamente quería mi hijo para sus hermanas, que quería una libertad, que quería una universidad también, que no hubiera dentro de la misma universidad, no hubiera ese revanchismo, que lo hubieran a todos por iguales. O sea, porque sabemos que el gobierno ha trabajado desde las universidades, y quitar ya todo esto sería lo mejor para tener un buen futuro dentro de nuestro país. El mensaje que le diría yo a la pareja presidencial es que basta ya de injusticia, que basta ya de tantos atropellos a los derechos humanos, y que se haga responsable de los crímenes, porque ellos son los verdaderos responsables de los crímenes, de toda la injusticia que está pasando en nuestro país, y que basta ya, porque como te digo, no nos van a callar, no nos callarán, porque estamos luchando desde adentro, desde afuera también, que un día volveremos a nuestro país, vamos a retornar, pero con garantías, porque no es justo que dentro de tu propio país te cataloguen como un terrorista, como un delincuente, cuando lo único que hemos querido es una Nicaragua libre, donde haya libertad, justicia y democracia. Las madres no se rinden, exigen justicia. No son homicidios, son asesinatos lo que cometió y lo que sigue cometiendo el gobierno genocida en contra de un pueblo que solo lo que ha querido es libertad, justicia y democracia por Nicaragua. ¡Viva Nicaragua pronto libre! Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El cardenal Leopoldo Brenes exhortó a la feligresía a seguir los pasos de Jesucristo y pedir por la paz en el mundo durante su homilía del Domingo de Resurrección. En un contexto de invasión militar rusa en Ucrania y de ataques verbales del régimen Ortega Murillo en contra de la Iglesia Católica, el líder manifestó que en el odio, la muerte, la calumnia, en las frases de odio, de rencor, de difamación, allí no está Jesús, porque Jesús es amor. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.